Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es testigos de Cristo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice así: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles está hablando que la iglesia ha recibido poder de Dios con el propósito de ser testigos. ¿Testigos de quién? Testigos de Cristo. El deseo de Dios es que seamos testigos. No estamos hablando de los testigos de Jehová, esa es una secta. Estamos hablando de dar testimonio acerca de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Dios no te puede dar un cargo sin darte la autoridad para ejecutar y lograr lo que te pidió que hicieras. Siempre Dios te va a dar, juntamente con el cargo, con el ministerio que tú puedas asumir, te va a dar su autoridad y poder. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 1 al 6, relata la historia de Pedro y Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Dice la Escritura que abundaba en limosnas y oraba siempre a Dios. Y estando Cornelio orando a Dios, vio una visión. En esa visión el ángel le habló a Cornelio y le dijo que enviara hombres a Jope, un lugar donde se hallaba Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Le dice: envía hombres a Jope y ubiquen a este varón de Dios llamado Pedro y hazlo venir. Seguidamente se ve en el relato de la Biblia que Cornelio envía a sus hombres y llegan a este lugar llamado Jope y ubican a Pedro. Él se encontraba orando y Dios también hablándole a Pedro. Y le dijeron que habían visto esta visión Cornelio. Y seguidamente Pedro va hacia donde estaba Cornelio. Y llegando ahí, Cornelio ya lo esperaban con sus amigos y familiares. Acá lo importante en este relato es que el ángel le dice a Cornelio: envía hombres a Jope y ubiquen a este hombre Pedro. Él te hablará. Eso le dijo el ángel. Él te hablará. El mensaje que traía Pedro era un mensaje de salvación. Era un mensaje de vida. Era un mensaje que a él, a Cornelio, lo iba a hacer vuelto a nacer. O sea, estas palabras que iba a traer Pedro sobre Cornelio, su familia y amigos, eran palabras de vida, eran palabras de salvación, eran palabras que estaban enfocadas en la obra de Cristo Jesús. Eso eran las palabras que iba a traer Pedro. Entonces la pregunta sería: ¿por qué los ángeles no le llevaron este mensaje a Cornelio? Porque hubiera sido más fácil que los ángeles le hablaran a Cornelio el mensaje del Evangelio. Pero no fue así, sino que el ángel le dijo que lo hagan venir a Pedro porque él tenía las palabras para la vida de Cornelio y su familia. Esto nos hace ver, hermanos, que la responsabilidad de la predicación del Evangelio de Dios, de la palabra de Dios, está en los creyentes en Cristo, está en la iglesia.
no está en los ángeles. Los ángeles no tienen esta responsabilidad de anunciar el mensaje del Evangelio. Esto es responsabilidad única de la iglesia. Esto es responsabilidad única de cada creyente en Cristo. Ellos son los que tienen que hablar el Evangelio. Por eso es que hay muchos que están orando y pidiendo a Dios por la salvación de sus familiares, de amigos. Están orando por la salvación de una nación, cuando esto es responsabilidad de la iglesia. Conocí muchos grupos que se llamaban guerreros de oración. Oraban y oraban por la salvación, pero estos nunca compartían la palabra de Dios. No estoy yéndome contra la oración, ¿no? Sino que juntamente con la oración tenemos que compartir la palabra de Cristo y llevar el mensaje de salvación. En Romanos 10:15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas. Mire que para Dios, para los ojos de Dios, Él lo ve hermoso. Hermoso de que un creyente comparta la palabra de Dios. Un creyente anuncie el Evangelio. Un creyente hable acerca de Jesús, de la persona de Jesús. Para Dios eso es importante y lo ve con mucho agrado. La predicación en la casa de Cornelio no lo hicieron los ángeles. Y bien que hubiesen podido hacerlo si Dios les hubiese encomendado, pero a nosotros nos dio ese privilegio de anunciar el Evangelio de salvación. Le fue dado a la iglesia ese privilegio de poner en nuestra boca el mensaje de Cristo Jesús, poner en nuestra boca las buenas nuevas acerca de la persona de Cristo. Ese era el plan de Dios, que la iglesia anuncie las buenas nuevas de salvación, el mensaje de salvación. La iglesia tiene que anunciar estas buenas nuevas. La iglesia tiene que asumir esta responsabilidad del anuncio de las buenas nuevas del Evangelio. La Escritura también dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. En el texto original, esta palabra Dios se encuentra como la palabra Cristo. No dice la palabra de Dios, sino dice la palabra Cristo. Hay que diferenciar entre la fe y la ley. Algunos van a la Escritura y creen que anunciar la ley de Moisés, eso trae fe para ellos, cuando esto no es así. Dice Gálatas 3:12, la ley no es de fe. Tú puedes hablar acerca de la ley, pero la ley no es de fe. Solamente es de fe el anuncio de Cristo. Jesús, durante su ministerio, Él sanó a un ciego de nacimiento. Y posteriormente, este ciego de nacimiento, que había recibido la vista para sus ojos, ya veía. Dice: una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo, les dijo a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo. Y lo que hicieron estos religiosos, lo botaron de la sinagoga. Y cuando él fue expulsado de la sinagoga, se encuentra nuevamente con Jesús. Y Jesús le dijo a este hombre: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió, dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Está en Juan 9:35 al 38. Mire que Jesús mismo se da a conocer como el autor de la fe. Él se da a conocer ante este hombre que había recuperado su vista. Le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios?
Este que había recuperado la vista le dijo, ¿quién es? Y Jesús se da ahí a conocer ante este hombre. Este hombre ahí miró a Jesús como respuesta a que Jesús mismo se revela a este hombre. Él recién empieza a adorarlo. El mensaje del Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús. El mensaje del Evangelio no tiene que ver con la ley de Moisés. El mensaje del Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús. El Evangelio tiene que ver con Cristo. El Evangelio es Jesucristo. Eso es el Evangelio. Y nosotros, la iglesia, tenemos que comunicar ese Evangelio. Nosotros, la iglesia, tenemos que hablar del Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo. Jesús es el Evangelio. Y mire que el Evangelio mismo se estaba dando a conocer ante este hombre que había recuperado su vista, ante este hombre que había sido ciego de nacimiento. Los religiosos de ese tiempo le dijeron, ¿quién te ha sanado? Y él le dijo, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo, ¿no? Tremendo. Solamente el Evangelio puede traer cambios de vida. Solamente el Evangelio puede suscitar cambios en la vida de las personas. Es solamente el Evangelio, es solamente Cristo. La religión no puede producir vida. La religión es muerta. Solamente Cristo puede traer vida. Y eso es lo que hizo sobre este ciego de nacimiento. Trajo luz, no solamente a sus ojos, sino también a su alma. Este hombre pudo ver realmente a Cristo. Todo aquel que tiene un encuentro personal con Cristo, su vida cambia. Esa persona ya no puede ser el mismo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo tuvo contacto con la persona de Jesús. Este hombre, su vida cambió. Cuando Zaqueo tuvo contacto con el Evangelio, que es Cristo, su vida cambió. Este hombre fue transformado internamente. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio produce un cambio interior en la vida del hombre. Y así, en todo el relato de la palabra de Dios, en los Evangelios, podemos ver cómo los hombres que tuvieron contacto con Jesús recibieron vida, salud, salvación, esperanza. Es cuando tenemos contacto con la persona de Jesús, es que podemos ver estas maravillas, podemos ver milagros, sanidades, la salvación. En las Escrituras también vemos en la carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. El escritor aquí de Pedro dice, siendo renacidos. Está hablando de que nosotros somos vueltos a nacer. ¿Cómo es ese de ser vueltos a nacer? Jesús también le habló a Nicodemo, un hombre principal entre los judíos, un religioso. Y le dijo, tú tienes que volver a nacer. Y le dijo, ¿cómo es esto?, le preguntó este hombre. Y le dijo, te es necesario nacer de nuevo, si no, no puedes entrar al reino de Dios. Y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Es que acaso tiene que volver al vientre de su madre y nacer por segunda vez? Él no entendía el nuevo nacimiento. Y todo aquel que realmente ha creído en Jesucristo, esa persona ha vuelto a nacer. Entonces Pedro está hablando de esta experiencia, está hablando del nuevo nacimiento. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea, no es un nacimiento de padres humanos, está diciendo, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por la palabra de Dios que nosotros nacemos espiritualmente, que somos vueltos a nacer
Y la palabra es Cristo mismo. Si nosotros no miramos a Cristo, no vamos a tener la experiencia del nuevo nacimiento. Eso es lo que dice Primera de Pedro 1:23. O sea, si una persona no viene a la palabra, no viene al Evangelio, no viene a Cristo, esta persona no puede ser vuelto a nacer. Solamente esta experiencia la tenemos aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Aquellos que realmente hemos reconocido a Cristo como el Señor de nuestra vida. Si tú has hecho eso, Jesús es el Señor de tu vida. Mire que Pablo, camino a Damasco, le dijo, tiene un encuentro ya con Jesús y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo primero que hace uno que te ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, se pone bajo la autoridad de Cristo. Y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando vas a la Escritura, el Señor te va a mostrar qué es lo que Él quiere para tu vida. No se puede tener esta experiencia del nuevo nacimiento si no es por medio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que hace posible esta experiencia del nuevo nacimiento. Ahora, nosotros, en la Escritura está hablando de que somos testigos, pero testigos del Evangelio. Somos testigos de la verdad. Somos las personas que dan testimonio acerca de una verdad. Y esta verdad es Cristo. Cuando las personas vienen a Cristo, mire que el impacto que hay cuando una persona viene a Cristo. Nosotros anunciamos el Evangelio, anunciamos a Cristo. Como Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Cada vez que la persona recibe el Evangelio, está recibiendo también poder de Dios. Un poder de Dios, la dinamita de Dios, es el poder de Dios. Ese poder de Dios es el que transforma vidas, cambia vidas, hace posible que las personas sean vueltas a nacer. Solamente esto lo puede hacer el Evangelio. Solamente esto lo puede hacer Cristo. Y nosotros, la iglesia, tenemos que entender que solo el Evangelio es como una semilla. Una semilla. Decimos esto porque Jesús en la parábola del buen sembrador hace mención que la palabra de Dios es semilla. Y esta semilla, dice, cayó en varios terrenos. Uno junto al camino, otro en los pedregales, en los espinos y otro en buena tierra. Está hablando que la palabra de Dios es semilla. El Evangelio es semilla. Eso tenemos que entender, que el Evangelio es semilla. Cuando tú la predicas, cuando tú das testimonio acerca de ella, esta semilla va a producir fruto. No se puede procrear un hijo sin plantar una semilla. La palabra semilla también significa esperma. Eso es lo que significa en su definición etimológica. Dice que también es semilla. Semilla es esperma, es vida. Entonces, la palabra de Dios es semilla. Cada vez que tú sueltas la palabra de Dios, cada vez que eres testigo y declaras la palabra de Dios, esta palabra de Dios es semilla. Y esta semilla es lo único que puede producir salvación. Esta semilla es lo único que puede producir vida. La palabra de Dios, por eso decimos, es vida. La palabra de Dios permanece para siempre. Cada vez que estamos soltando la palabra de Dios y estamos dando testimonio de esa palabra que es Cristo, del Evangelio, estamos trayendo vida para la gente. Estamos trayendo vida para las personas, estamos trayendo salud, estamos trayendo prosperidad. Es a través de la palabra de Dios, estamos trayendo salud. Cuando tú hablas la palabra de Dios, estás trayendo salud para mucha gente. Es necesario que demos testimonio,
que seamos testigos de la palabra de Cristo. Cuando empiezas a hablar de Cristo, lo que dice Cristo a través de su palabra, esto es como una semilla que es plantada en los corazones de los hombres, y de seguro de que estás trayendo vida. Jesús dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Eso está en Mateo capítulo 9, 37 y 38. Dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esta mies tiene que ver con los cereales, el trigo, la cebada, las lentejas y una variedad de cereales. Pero estos son cereales ya maduros, listos para la cosecha. Y Jesús está diciendo, la mies es mucha. O sea, esta mies son la gente que está preparada, dispuesta para recibir la palabra de Dios. Y dice, y los obreros pocos. Son las personas que anuncian el Evangelio. Son las personas que son testigos de la verdad del Evangelio, de la obra de Cristo. Estos que anuncian el Evangelio, Dios ya tiene preparado corazones ya dispuestos para recibir este mensaje. Algunos están diciendo, voy a hablar de Cristo y qué tal si no me escuchan y qué tal rechazan el mensaje. Esto no debe preocuparte, sino que tú debes de asumir tu responsabilidad en el anuncio del Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Esa es tu responsabilidad. Anunciar el mensaje, llevar el Evangelio, porque la mies es mucha. Yo no estoy pensando que cuando anuncio el Evangelio pocos me van a oír o pocos van a responder al Evangelio. Dice Cristo, dijo, la mies es mucha. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Son los que están asumiendo esta responsabilidad de predicar el Evangelio. Y tú estás llamado, hermano. Nosotros solamente tenemos que abrir nuestra boca, anunciar el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo también va a usar nuestra vida ahí. Abre tu boca y Él hablará por ti, dice el Evangelio. Tenemos que anunciar esta palabra de verdad, anunciar la obra de Cristo, anunciar a Jesús y su obra. A eso estamos llamados, hermanos. Hay muchos que han estado orando y orando por sus familiares. Han estado orando y no ha habido respuesta a esas oraciones. Y no ha habido respuesta porque, en principio, hermanos, es que Dios ya lo ha provisto todo. Dios ya hizo su parte, escucha bien esto, Dios ya hizo su parte de proveerte la salvación a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Él ya hizo su parte. La parte que nos corresponde a nosotros es ser testigos de esa verdad. Una vez más, Dios ya hizo su parte en proveerte la salvación a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Todos los que creemos en Jesús vamos a recibir los beneficios que ha traído esa obra de Cristo. Pero nosotros somos los agentes para que eso se manifieste en la vida de la gente. ¿Cómo? Siendo testigos de Cristo, anunciando el Evangelio, dando testimonio del Evangelio. Por eso es que algunos han estado orando por sus familiares, por la conversión de ellos, y no se han convertido. Y no se han convertido porque lo que necesitan estas personas es que alguien les anuncie, que alguien les dé testimonio acerca de esta verdad. Y la iglesia está llamada a asumir esta responsabilidad para que las personas puedan venir a Cristo, para que estas personas tengan la experiencia del nuevo nacimiento. Nosotros somos testigos de Cristo, hermanos. Si hemos estado orando y no hemos visto resultados, es por lo mismo de que no es que Dios esté limitado
Dios no está limitado. Esto es responsabilidad nuestra. Dios no va a obrar ya trayendo salvación, porque Él ya lo hizo. Ya fue expresado este amor de Dios a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Él vino y murió por nosotros. Y esa obra fue para beneficio nuestro. En esa obra nosotros recibimos la salvación. Entonces Dios ya no está haciendo, Dios ya no está salvando. Entonces, cuando tú estás pidiendo salvación por la vida de un familiar, de un amigo, de un hijo o hija, cuando tú pides, Dios te dirá, pues yo ya lo hice ya. Yo ya he provisto la salvación a través del sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Lo que tú tienes que hacer es predicar el Evangelio. Lo que tú tienes que hacer es dar testimonio del Evangelio. Tú tienes que ser testigo de Cristo. Eso no lo voy a hacer yo, dice el Señor. Eso lo tienes que hacer tú, porque eso es tu responsabilidad. Ya no es responsabilidad de Dios. Él ya ha provisto la salvación. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios. Gracias por su palabra. Gracias por darnos este tiempo de conocer su mensaje. Conocer la responsabilidad que nosotros tenemos ahora en Cristo, y es el de dar testimonio acerca de Él. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, el deseo de Dios es que tú puedas tener a Cristo en tu corazón, que tú puedas ver a Cristo, que tú puedas conocerlo. Te voy a guiar ahí en una oración donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, este día te agradezco porque me has hecho ver el amor tuyo que ha sido expresado a través de tu obra en la cruz, y de la responsabilidad que hay en dar testimonio acerca de ti. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por entrar a mi vida. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Señor, guíame, enséñame a que te pueda conocer mucho más, Señor. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, el amado Espíritu Santo te va a guiar a una iglesia donde puedas tú aprender la palabra y puedas ser edificado a través de ella. Pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Señor Dios Todopoderoso, tu sacrificio también fue para la salud de nuestro cuerpo. Y en este día recibimos también esta bendición tuya, que tú lo has logrado en la cruz. Si tienes un problema ahí de salud, solamente declara: recibo mi sanidad ahora en Cristo, y por la llaga de Cristo estoy sano. Amén. Señor, yo te pido estos momentos por la salud de las personas que están viendo este mensaje, Señor. Tú, amado Dios, ahí has ganado ya la salud para ellos a través de tu sacrificio en la cruz. Señor, te pido, Señor, porque tienen problemas de artritis. Señor, nuevamente vuelvan las funciones, Señor, operatividad de sus manos, nuevamente puedan moverlas, las funciones de los ligamentos, tendones, músculos, de la mano, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad ahora. En el nombre de Jesús también declaramos la sanidad en sus funciones cerebrales, que dan la orden para los movimientos motores, de la coordinación motora, Señor, fina. En nombre de Jesús, su aprehensión vuelva, en el nombre de Jesús. Declaramos también, Señor, sanidad, Señor, sobre la sangre. Tienen algunos problemas en su sangre, Señor, nuevamente puedan irrigar todo, Señor, sus venas, nueva sangre, Señor, puedan producir su corazón en todo su sistema circulatorio, vuelva, Señor, sangre pura, sangre buena, Señor, en todo su cuerpo. Así lo declaramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Declaramos sanidad, Señor,
aquellos que tienen bajo en sus defensas, nuevamente sean activadas sus defensas en todo su cuerpo, Señor. Nuevamente vuelvan estas defensas y declaramos sanidad en el nombre precioso de Cristo Jesús. Declaramos sanidad, Señor, sobre su hígado, vesícula, pulmones, riñones. En el nombre de Jesús los declaramos sanos, Señor. Se normalicen también los glicéridos, el colesterol sea normal, Señor, en su cuerpo. Aquellos que tienen la próstata sea desinflamado y nuevamente, Señor, puedan miccionar de manera normal, Señor. En el nombre de Jesús, así lo declaramos. Hemos orado una vez más en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana.